Pues realmente, al saludar a toda la gente en Contacto Deportivo, en la ruta de Facebook y también la de YouTube, pues vamos a tener el gusto de conversar y presentarles a la gente de menos edad y recordarles a la gente que ya pues tiene algún recorrido en la vida, pues a una persona que se distinguió vistiendo de corto, especialmente en el equipo blanquiazul, aparte de la selección, pero en este caso de Suchitepeques, y también con una performance en comunicaciones, o sea, vistiendo de blanco. Me refiero a Carlos Castañeda. Y de entrada, habiendo conversado con gente de ese Suchi campeón del 83, como por ejemplo Vitalino García, como también el caso de Eduardo Méndez, para poner un par de ejemplos, de ese Suchi, Carlos, que integraste, y Cuilapa Juárez y el actual técnico de Mixco y toda la gente allá atrás encabezada por Piccinini, ¿cuáles en tu análisis consideras que fueron los factores primordiales para que se lograra lo que se consiguió, que fue realmente un subcampeonato 82, un campeonato 83 y otro subcampeonato 84? Gusto de volverte a saludar. Igualmente, Gustavo, qué gusto para mí estar en su programa. Pues de esos recuerdos del 81, 82, 83 y 84, creo que lo más importante no solo fue la dirección, la gestión importantísima que hizo el Pocho Cortés, sino que también contó con una gran cantidad de jugadores de mucho talento, de mucha solidaridad. Otra parte importante también para que este Suchi fuera campeón, ya que prevaleció ante todo la amistad. Casi éramos una familia dentro del terreno de juego durante toda la semana, y yo creo que eso fue importantísimo para esa consecución de éxitos. Los números ahí están, y el palmarés de ese par de subcampeonatos y el campeonato en medio, pues hablan de los mejores números de Suchitepeques en su historia. Pero, ¿cuál es la opinión tuya, por ejemplo, Carlos, de lo que, por ejemplo, te relacionas con algunos de tus excompañeros, entre eso que ocurrió en el primer lustro de los años 80, que hace poco con Douglas Zamora se consiguió un torneo clausura, pero a la siguiente campaña pues prácticamente Suchi perdió la categoría y ahora está otra vez en primera división? ¿Qué crees que sean esos contrastes tan marcados? Lo que sucede, Gustavo, es de que es complejo ahora no solo el desenvolvimiento de cada equipo, sino que la organización a nivel de directiva. Los torneos creo que han ido evolucionando en el sentido de que antes teníamos un torneo largo y ahora ya tenemos dos torneos durante un año. Eso ha hecho de que las exigencias sean mayores, incluso en todo aspecto, lo anímico, lo físico, lo táctico, lo económico principalmente. Y entonces creo que lo trascendental de una historia, de un equipo, no solo es la suma de éxitos, sino de esa consistencia. Y en este caso, a veces en los torneos cortos se conjugan estos elementos positivos, no solo jugadores, no solo buen entrenador, sino que también la junta directiva, lo económico que prevalece, para que ese resultado positivo que tuvo Suchi al volver a ser campeón, pero lamentablemente esa situación se revirtió a la siguiente temporada. Es lo complejo de que esta situación sea muy variante. Entonces yo creo que debe de trabajarse a largo plazo. Entonces ahora se está trabajando a muy corto y mediano plazo, lo que no se hacía en tiempos, en la época del 80 para 90, 95 más o menos, en el cual se tenía otra visión de trabajo a más largo plazo con a nivel organizacional y también propiamente a nivel de buscar jugadores que fueran acordes al plantel, en este caso de Suchi. Carlos, en un autoanálisis,
¿cuáles pondrías como las mejores temporadas tuyas vistiendo de corto en Suchi o también en tu paso por Comunicaciones? ¿Cuáles estarían ahí que no se te olvidan por lo que lograste producir y rendir? Yo creo que sin caer en echarme flores propias, pienso que fue del 84 al 92, ya que mantuve un rendimiento, de un alto rendimiento, con las exigencias de diferentes entrenadores, y creo que debido a eso fue que mi larga carrera en Suchi pienso que fue de éxito. En Comunicaciones ya vine con una visión diferente, ya con una edad bastante maduro, pero creo que también lo hice bien. En 2 años que estuve con ellos, me junté con excelentes personas, excelentes jugadores, junta directiva también bastante profesional. Tuvimos problemas también, pero creo que conseguimos los objetivos en el primer torneo. En la primera temporada fuimos subcampeones y luego campeones. Sí, es un palmarés realmente muy respetable y productivo. Ya dentro de lo que es también la parte analítica, Comunicaciones actual, que ahora que se ha cancelado toda la actividad del fútbol federado, te luce con algunos parecidos en algunos ángulos futbolísticos de cómo llegó a jugar Comunicaciones, desde luego con otro sistema, con otro técnico, en esas épocas de los 90s. Yo creo que Comunicaciones tiene que ser más consistente en su accionar, es decir, sí lo han hecho bien los técnicos, de hecho pues han tenido esos logros, pero me parece que son muy inconsistentes al momento de que un rival le presenta como que estrategia, como que una táctica diferente a la cual ellos están acostumbrados, y entonces se le complica. Incluso han tenido partidos de locales y fuera en los cuales se les ha complicado mucho. Lo que sí es cierto es de que Comunicaciones mantiene un constante desenvolvimiento de cada una de sus piezas, tiene buenos jugadores, y eso ha hecho que prevalezca siempre en los primeros lugares. Pero te digo, Gustavo, creo que para hacer una comparación, no conozco bien a lo interno del ambiente de camerinos, como decimos, pero yo me quedaría con que si logran unificar todos los elementos emocionales positivos a su favor dentro del camerino, creo que van a ser cada día más fuertes. Algo que me llamó la atención cuando lo pregunté en Quetzaltenango sobre las rivalidades con Marquense y con Suchi, pues me dijeron al unísono y unánimemente que consideran más profunda la rivalidad con Suchitepeques. En el caso allá en la sede del equipo, ¿cuál consideras la rivalidad más acentuada? ¿Enfrentar a los Chivos o enfrentar a los Rojos o hacerlo contra los Cremas? Yo creo que digamos en prioridad de orden, me parece que en su momento fue el clásico del sur, que lamentablemente ahora también Reu ya no está. Está lo de Reu, claro. Es una de las más rivalidades tremenda. Luego ya pasó a formar parte de esa rivalidad contra los de Shela, que esa es una rivalidad que viene de muchos años, por lo que se juega dentro de la cancha y por lo que se juega fuera de las tribunas. Incluso han habido eventos bastante, digamos, fuera de lo normal en las tribunas, y que han, digamos, un manto feo sobre los resultados que a veces se dan dentro del campo, que al final los jugadores lo que hacíamos era tratar de ganar y defender la camisola que teníamos en ese momento. De ahí esa rivalidad. Después creo que la rivalidad es con los Rojos y Comunicaciones. Interesante. Y dentro de eso que acabas de decir, Carlos, lo ha mencionado mucha gente. Eso de la defensa de la camisola que se tiene ahí enfundada, ¿eso crees que se mantenga igual o ha decrecido en estos tiempos que vivimos?
Gustavo, el fútbol no se aparta de la globalización que tenemos ahora a todo nivel. Eso hace que digamos, no demerito el amor, el cariño que le pueda tener o sentir un jugador a la camisola durante un torneo, porque si bien es cierto, somos profesionales del fútbol, en su momento deben de defender con todo esa camisola, que en ese momento les pagan, en ese momento se deben a una afición, a una junta directiva que confía de lleno con ellos. Entonces lo que le queda al jugador es brindarse al team, no escatimar esfuerzo dentro del terreno de juego, y eso quiere decir dejar todo dentro del terreno de juego, querer la camisola, defenderla, a morir dentro del terreno de juego, y al final del torneo, al final de la temporada, pues obviamente son profesionales y bueno, tendrían que buscar una mejora económica, una mejora emocional, y eso les haría ir a otro equipo, que es lo que normalmente se da. Pero también en el otro equipo deben de demostrar por qué son profesionales y por qué se brindan de lleno. Entonces, en cada uno de los equipos que estuvieran van a ser bien recibidos y bien recordados. Recuerdo perfectamente como que hubiese sido ayer una de las cenas de los campeones en la que acudiste como galardonado. Un dirigente municipal que estaba por ahí me dijo, bueno, vamos a aprovechar que aquí está Castañeda para trasladarle alguna propuesta. A la larga tuvimos conocimiento de que varias veces intentaron los rojos y los cremas, finalmente viniste a los cremas, pero ya en una parte final de tu carrera. Te salieron esas novias futbolísticas, Carlos, pero varias veces les dijiste que no. Yo creo que no pasó por mi propuesta, sino que se quedó tal vez en la primera negociación, porque yo estaba abierto a no solo a una mejora económica, sino que a un ambiente, digamos, diferente. No era que Suchi no me quisiera y que no me quisieran como hasta hoy, o me recuerda mucha afición. Pero en su momento creo que había pensado de que también era un momento que había que dar un paso hacia otro horizonte, otro equipo. Se tuvieron pláticas con Municipal, pero recuerdo que la negociación se echó abajo por la propuesta que Suchi le hizo a Municipal, igual a Comunicaciones. Tuve también otra opción muy cercana de venir a Aurora, que en ese momento había un patrocinador que quería que yo viniera encantado a Aurora, pero lamentablemente ante la negociación con Suchi eso también se cayó. Pero sí hubo varios equipos, pero los equipos grandes lamentablemente no se pudo hasta el 94, que por diferentes circunstancias que se dieron dentro de lo interno de la directiva con mi persona, yo tuve que venirme a Comunicaciones, y pues obviamente ya fue un buen paso. Creo que fue una buena decisión también. Dentro de lo que nos estás participando y compartiendo, Carlos, el hecho de que Suchi con la propuesta prácticamente dijera, como conozco muchos casos, de que no, porque sabían que en el fondo era muy difícil que el pretendiente dijera que sí, ¿tuviste una compensación, digamos, en el campo económico? Decir, bueno, no me dejaron ir, pero estando aquí voy a estar mejor. Siempre, cada año, pues siempre había una mejora económica, que obviamente esos años no era tan considerable como creo que se da ahora, pero sí era acorde, digamos, a lo que yo pretendía allá. Entonces, recuerdo que en el 84 incluso pasé casi 2 meses en el cual no me daban esa pretensión económica de una mejora salarial, y tuvo que intervenir un directivo diciendo que él me pagaba la diferencia que daba Suchi, que yo firmara. Entonces era un acuerdo ahí entre tres, una parte que me pagaba la directiva y la otra parte me la pagó ese directivo. Entonces creo que siempre se me dio mi lugar, pero obviamente en Comunicaciones, en Municipal o Aurora hubiese ganado un poco más. Indiscutible. Y hablando de esa presencia amplia en el terreno de juego, ¿le podrías contar a la gente con quiénes consideras que hiciste las mejores sociedades futbolísticas? Bueno, yo creo que de ese Suchi que recuerdo, porque fueron tantos años que jugué ahí,
hice muy buena pareja con el Chucho Solórzano, que en paz descanse, con Claverí, con casi todos los del medio campo, incluso con Adán Monelio Paniagua, Eduardo Méndez, el mismo Chopo González, con quien hicimos él ha de recordar que una tremenda asociación, porque de hecho en uno de esos años él salió campeón goleador. Creo que con todos, y ya a nivel de comunicaciones, pues creo que hicimos también buena pareja con el Camarón Arriaza, con Julito Rodas, con Jorge, con el mismo Barritas, Nayo Acevedo, que estaba afuera, pero del medio para adelante era no digamos Tyson Núñez. Creo que sí, y a nivel de selección, pues obviamente por el sector en que yo jugaba, con Magua Dávila, que nos compaginábamos muy bien, hacíamos muchos relevos, y creo que por ese sentido creo que fue muy bueno el Flaco Huéspal, el Flaco Chacón. Y hablando de rivalidades, de que estuviste enfrente y que tenías que superarlos, ¿con quién o a quiénes recordás así como que ganaste duelos, pero también te ganaron algunos y sobre todo partiendo que te hayan anticipado, marcado honestamente? Yo creo, Gustavo, que el fútbol incluso ha ido cambiando mucho, y de los años en que nosotros jugamos e iniciamos en el 80, habían... en toda época han habido jugadores recios, pero hoy creo que ya incluso la reglamentación que avala la FIFA y la misma federación nuestra hace que se cuide, digamos, un poco más al jugador. Pero en esos años, si te recordás, Gustavo, habían jugadores que sí, mis respetos para marcar, o sea, marcaban con todas las armas posibles. Recuerdo que un gran jugador, un buen marcador, Panadero, Roberto Panadero, el mismo Álvarez Correa de Jalapa, Morales Quintón, el mismo, tuve oportunidad todavía de jugar con uno de los muchachos, creo que Belman, Villavicencio, ya en sus últimos años, y después el Búfalo Vázquez, el mismo el Chino Ruano, el Machete Contreras, pero una especial rivalidad que había realmente a nivel de municipal era que por mis características, los entrenadores de municipal me mandaban mucho a marcar individual, y una de esas marcaciones, recuerdo, era de este muchacho, el Coqui Salguero, y también del defensa lateral por derecha, Giovanni Hernández. Lateral por derecha, Giovanni Hernández. Giovanni Hernández, que ese muchacho sabía que sacar todo lo mejor de uno, toda la habilidad, toda la estrategia, no solo para quitarlo de la marca férrea que tenía, sino que la marca fuerte que hacía. Entonces era una tarea difícil, pero creo que salí bien librado. Sí, eso, haciendo un poquito de remember de jugadas, tenés definitivamente razón. Contale también a todos los que te están captando en Contacto Deportivo, ¿qué les puedes referir sobre tu hermano Manuel, que se ha dedicado sobre todo bastante tiempo a la dirección técnica? Bueno, que aquel en principio comenzó a entrenar y a jugar con Suchi también, pero él, debido a su, digamos, por decir así, aunque dicen que la mala suerte no existe, pero él tuvo la mala fortuna de que fuera 2 veces lesionado. No era mal jugador, pero en ese año también tenía excelentes jugadores delante de él, o sea, en la posición en que él jugaba, al inicio estaba el muchacho Vidal, que en paz descanse, luego estuvo Ortiz Obregón, pero en eso él pues salió lesionado. Entonces, como ya su vocación era de maestro de educación primaria, entonces él mejor prefirió retirarse y dedicarse a la docencia,
Y sumado a eso se hizo entrenador de fútbol. Yo creo que fue una gran decisión también porque ha cosechado triunfos, ha tenido verdaderos éxitos en los equipos, principalmente en la primera división. Creo que le ha faltado, le ha faltado ese paso a la Liga Mayor, consolidarse en la Liga Mayor, tal vez por su territorialidad que tiene él, que solo quiere, digamos, estar en parte allá en Suchi o en la región suroccidental. Entonces creo que eso le ha faltado, pero pienso que ha sido un buen profesional y que los éxitos como entrenador han dado fuera los éxitos que pudo tener como jugador. Bueno, ya en la parte de conclusión de la charla, Carlos, que muy amable pues haber aceptado tenerla y en sí escucharte y hacer lo que yo le digo casi a todos, el recordar es volver a vivir. ¿Qué sugerencia le das a los directivos de equipos, de federación, etcétera, para que, llevado sobre una ruta bien trazada, delineada y cumplida, puedan haber mejores cosas para el fútbol de Guatemala, no en la inmediatez, pero por lo menos de mediano y a largo plazo? Yo creo que como el fútbol para ninguno es un secreto que es una suma de actores. Bien, entonces en esa suma de actores son importantes todos, desde el señor que vende el periódico, desde el señor que vende las granizadas en la entrada del estadio o fuera del estadio, los taquilleros y los actores principales, digamos, que están dentro del terreno de juego, árbitros, los jugadores, los entrenadores y todos. Entonces yo siempre he dicho, y ahora lo digo al aire, aprovecho esta tribuna, pues contacto deportivo, para decirlo públicamente. Debería de hacerse un foro, debería de hacerse un debate cada año para analizar, para ver qué fortalezas, qué debilidades se tuvo a lo largo del torneo o a lo largo de la temporada. Entonces eso evitaría muchos problemas, tantos problemas que se dan a nivel económico principalmente, y entonces yo creo que debería de hacerse de esa manera, y pasa porque unos pocos son los que toman las decisiones. Entonces yo creo que deberían de estar representados todos los sectores en una mesa de esa de diálogo para buscar el desarrollo, digamos, integral del deporte y principalmente del fútbol, de lo que nos compete.